a una paz en Estambul. Vamos a analizar estas cuestiones con los mejores expertos y tenemos a Santiago Armesilla, director del Instituto Beatriz Galindo La Latina. ¿Qué tal? Muy buenas, Santiago. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Bien hallado como siempre. Tenemos a Covadonga Torres, profesora de Derecho y doctora en Inteligencia Artificial de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Covadonga? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, feliz Isidro por aquí. Tenemos a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan Antonio. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues os parece empezamos por lo último. Estábamos escuchando ahora a Volodymyr Zelensky diciendo que va a enviar una delegación a Ucrania, va a encabezarla Rustem Umerov, el ministro de Defensa, pero él no va a participar, no va a viajar a Estambul. Juan Antonio, ¿qué te parecen estas últimas declaraciones de Zelensky? A mí lo que me parece es muy poca seriedad. ¿Cómo que va a enviar una delegación a Estambul? La delegación tenía que haber estado esta mañana a las 10 para reunirse con la delegación rusa. Este sí no es un sinvergüenza. Es decir, no tiene ningún respeto y además se ve claramente que no tiene ninguna intención de nada más que lo que le ha impuesto la Unión Europea o la OTAN. Es decir, buscar un alto el fuego. De hecho, esta mañana ya había informaciones de la propia delegación ucraniana de que lo único que iban a negociar era el alto el fuego de 30 días, que eso es lo que han insistido todos estos cuando se reunieron. No voy a referirme a la escena del tren, cuando se reunieron el otro día en Kiev. Es decir, Zelensky ha buscado siempre el espectáculo en todo este tinglado. Siempre el espectáculo. Él se ha inventado que iba a ir Putin. En ningún momento, no hay una sola declaración de Putin que diga que va a ir a Estambul. Pero además es que es absurdo. ¿Cómo al comienzo de unas negociaciones va a ir el propio presidente con el otro presidente? Hombre, estas cosas, para eso hay unos equipos que son los que tienen que estudiar, negociar, establecer los puntos, y si se llega a un acuerdo, hay un éxito en las negociaciones, entonces aparecen los que tienen que firmar. Que por cierto, Zelensky no sé si qué legitimidad tiene para firmar. Es decir, pero ¿cómo va a ir Putin? Se lo ha inventado, como se lo ha inventado toda la prensa occidental, como se lo ha inventado mucha más gente. Incluso toda esta parafernalia de si Trump iba a ir o no iba a ir. Pero vamos a ver, ¿alguien puede pensar con un mínimo de conocimiento de las relaciones internacionales que una cumbre entre presidentes de grandes potencias se improvisa así en unas horas y me voy para allá, si va Putin o no viene, o sube o baja? ¿Pero esto qué es? Esto lo que indica es la poca seriedad que tienen las potencias occidentales de negociar realmente una paz en Ucrania. Hay una delegación rusa, desde las 10 de la mañana, ha estado esperando, la han ninguneado. Ahora, que si por la tarde, vamos camino de las 6 de la tarde en Estambul, y evidentemente yo creo que ya hoy no va a haber reunión, porque no, si dice Zelensky que va a mandar una delegación, ¿cuándo va a llegar? ¿A las 9 de la noche? O sea, sinceramente, es que para llamar a la delegación rusa y decir, oye, volveros para Moscú, esto no es serio. Es impresentable. Es impresentable. Como todo lo que hace el señor Zelensky, manejado desde la Unión Europea, desde los cuatro que ya sabemos, no ni siquiera la Unión Europea, desde Londres, desde Bruselas, desde París y desde Berlín. Y esta es la puñetera realidad. No es serio. Por último, hay una delegación, él ha reprochado que si es una delegación de bajo nivel. Hombre, vamos a ver, que van prácticamente los jefes de la inteligencia militar rusa. Saben lo que hay que hablar, porque se va a hablar de la cuestión de cómo está el teatro de operaciones militares. O no quieren llegar a un alto el fuego o algún tipo de negociación sobre el terreno. A ver si es que ahora nos quieren volver a dar el quiebre. Es decir, no va él, pero ¿qué pinta él? Y los emisarios de Trump. ¿Pero quién ha invitado a los emisarios de Trump a la reunión? ¿Pero no se supone que son dos países que van a negociar una posibilidad de acuerdo de paz? ¿Qué pinta Rubio? ¿Qué va a sabotear las negociaciones? ¿Kellogg va a sabotear las negociaciones? ¿Quién más? Es decir, es que, de verdad, no sé, decir, por último, claro, Trump, como siempre, tira para él mismo, es decir, ¿cómo va a ir Putin si no voy yo? Son declaraciones de hoy mismo. A él no le sorprende. ¿Cómo va a ir Putin si yo no voy? Que todo esto es muy poco serio y es un síntoma claro de el estado de la diplomacia occidental con respecto a cualquier tipo de conflicto, no solo a cualquier tipo de conflicto.
Un intento de diplomacia en Estambul a la espera de ver cuándo llega la delegación ucraniana que se negocia también en Estambul y si finalmente se negocia algo. Covadonga, ¿cómo estás viviendo todo este show, este espectáculo que estamos viviendo en el día de hoy, pero que parece que también se va a trasladar a mañana? Pues lo que acabas de comentar y como bien ha comentado el compañero, esto es un show, Zelensky cree que esto es un plató, pero el plató se llama Vidas Humanas, un territorio que ahora mismo estamos en mitad de un conflicto internacional, pero lo considera de esta manera, él todo es un show. Y como ha comentado bien el compañero, el señor Trump lo ha comentado, dice, ¿cómo no? Si yo no voy a ir, ¿cómo va a ir Putin? Lo adelantaba yo esta semana en este mismo programa el lunes. Dudo muchísimo realmente que el presidente ruso vaya a ver a Zelensky. Lo dudábamos todos, estaba fuera absolutamente de toda óptica. ¿En qué momento se va a sentar con Zelensky? Otra cuestión, la legitimidad de lo que pueda salir de esas conversaciones si va el señor Zelensky. Y otra cuestión, ¿qué ocurre con la delegación rusa? ¿Por qué no te puedes poner a la delegación rusa? ¿O es que usted está en la estratosfera? ¿Por qué no puede ir a acudir a esa delegación? Y como ha comentado, haciéndoles esperar, perdiendo el tiempo. Y una cuestión que ha salido un poco ¿no? Rusia quiere una paz duradera. Ucrania constantemente está hablando de un alto al fuego de 30 días, siempre los 30 días. Pero dice Rusia, no, lo que quiere es una paz duradera, hasta el punto de que Estados Unidos ha apoyado esa óptica. Incluso Estados Unidos ha dicho, bueno, en estas negociaciones, un alto al fuego no, sino una paz duradera. Y tenemos siempre, en este caso Europa, con ese famoso Real Europeo, esa cuestión de no, es que para 2030, 2035 Rusia está preparada. ¿Cómo que 2030, 2035? Ahora me estás diciendo que van a atacarme de un momento a otro y efectivamente tendremos a Merz y compañía detrás que están secundando como camarillas. ¿A quién? Pues al señor Zelensky. Y otra cuestión, no solo es lo que se dice en la geopolítica o en las relaciones internacionales, no solo es lo relevante, lo que se habla entre dos naciones, entre dos personas, es también lo que no se dice, lo que se esconde entre líneas, también tiene mucho mensaje. Pero es que hasta mismo Donald Trump ha comentado, si yo no voy a ir, y usted Zelensky, ¿qué tiene en contra de esa delegación? Siempre ha habido delegaciones, y más si se quiere, entre comillas, negociar una paz a largo plazo. Pero como aquí existen muchísimos intereses en que no exista una paz a largo plazo, porque recordemos que las fábricas de Volkswagen ya no se hacen coches, ¿no? En Alemania, ¿ahora qué se está haciendo? Armas. ¿Y a quién responde estas armas? Entonces, en este show, ¿quién está ganando? ¿Quién es el títere? ¿Quién es el actor? Bueno, ha sido actor siempre. ¿Y quiénes son aquí los guionistas de esta telenovela? Bueno, turca, además, mejor imposible. Telenovela turca en esta ocasión. Pues pendientes de esta novela turca, sobre todo pendientes del desenlace, de si va a ser hoy, si va a ser mañana, si va a haber más actores, es decir, si se van a sumar sobre todo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Marco Rubio, Steve Witkoff. Mañana saldremos de dudas, pero Santiago, yo te quiero preguntar por lo que estamos viviendo hoy, por estas declaraciones de Zelensky, que dice que no va a participar en Estambul y que además mandaba un mensaje desafiante a Vladimir Putin, lo enseñábamos antes, le decía, yo estoy aquí. Bueno, hay novelas turcas que son muy buenas y muy entretenidas. Esto no llega ni a miniserie de Telecinco de hace 20 años. Es de bastante peor calidad. Yo creo que Zelensky ejerce un papel que es el de hombre duro, hombre de Estado duro que defiende a su pueblo. Eso es lo que... bueno, en antropología se utiliza la distinción emic-etic para distinguir la visión de cualquier situación que tienen los sujetos estudiados, en este caso emic, Zelensky, y etic, la visión de los sujetos que estudian a los sujetos estudiados, en este caso etic. Nosotros tres, aquí en Todos Geopolítica, estamos etic analizando ese papel de hombre duro, hombre de Estado que defiende a su pueblo de Zelensky. Y la verdad es que desde hace tiempo lo estamos diciendo, parece que como lo repetimos tanto, pues no se cumple nunca, pero realmente sí ocurre así, y es que el tiempo juega en su contra. El tiempo juega en contra de Zelensky porque es un jefe de Estado maniatado, subordinado y dentro incluso del microclima de poder de Kiev acorralado. En ese sentido, pues poco puede hacer para
para que se desarrollen unas negociaciones de paz en las cuales, además, él ni pincha ni corta. Las conferencias van a ser en Estambul, en Turquía, la ciudad más importante junto con Ankara del país de Recep Tayyip Erdogan, que es un gran jefe de Estado, nos guste o no, es un hombre que sabe muy bien dónde quiere situar Turquía en el mapa. Además, Turquía, junto con Arabia Saudí, ya se ha convertido en un país dentro del grupo islámico de Asia Occidental que tiene la capacidad de desarrollar conferencias de paz entre actores internacionales de gran peso, más peso que ellos, y va a estar Trump y la delegación rusa, evidentemente, seguramente Putin también. Entonces, ¿qué puede hacer ahí Zelensky? Ya Trump en su día, haciéndole el feo en la Casa Blanca, le ofreció toda la ayuda posible para salir de un atolladero en el que él se había metido solo por dejarse llevar por la administración demócrata anterior. Entonces, pues lo que está claro para mí, y creo que no merece la pena más comentar al respecto, es que en el juego de la política exterior, en el juego de las relaciones internacionales en las cuales se va a mover esta conferencia de Estambul, toca que esa hora sea ejercida, sea desarrollada por grandes jefes de Estado, por grandes hombres de Estado, no solo presidentes de gobierno, sino también cuerpos diplomáticos de alto nivel. Y Zelensky, el problema que tiene es que pretende ejercer un papel que le viene grande y que le ha venido grande desde siempre. Y ahí está el gran problema y la paradoja de este señor. Pero que en el fondo lo triste del asunto es que esta es también, termino, la gran paradoja del pueblo ucraniano, de la nación ucraniana, que es sin duda la que más está sufriendo no solo la guerra, sino el gobierno que tiene. Precisamente escuchamos a Volodymyr Zelensky, le escuchábamos hace apenas unos minutos, sigue hablando el presidente ucraniano que dice que Ucrania no reconocerá las tierras ocupadas como rusas. Hay cuestiones o hay debates técnicos, hay debates políticos, también, claro, se tiene que dialogar, se tiene que negociar qué pasa con los territorios ya conquistados por parte del ejército ruso. Zelensky vuelve a dejar claro que es una línea roja para Ucrania, dice que no va a reconocer las tierras ocupadas como rusas. Estamos atentos a estas declaraciones por parte de Zelensky, atentos sobre todo a las últimas horas. Os quiero preguntar también, si te parece, Juan Antonio, empiezo contigo, el otro lado. Os quiero preguntar por Rusia, ¿qué se estará pensando? Hemos escuchado a Sergei Lavrov, al ministro de Asuntos Exteriores, llamar patético a Zelensky. Hay vueltas o hay informaciones que hablan sobre si Putin va a ir o no a Estambul. ¿Hasta qué punto le está interesando esto a Rusia y sobre todo hasta qué punto se va a poder acordar un alto el fuego? Juan Antonio, del lado ruso, ¿qué esperas de estas conversaciones? ¿Qué se puede acordar? ¿Qué hacéis, tío? Буде дуже багато. Подивіться сигнали руських. Треба спочатку розуміти коріння цієї війни. Для чого це робиться? Як ви вважаєте? Для чого робляться такі сигнали? Щоб її не закінчувати. Тому що ми всі, ви поважаєте свою мову, свій прапор, своїх людей, свою історію. І ми так само, і русські так само свою. Але вони ще хочуть нав'язати свою історію нам і знищити те, що нам дуже дорого. Тому в усіх війнах робиться перший крок. Як каже президент Трамп, припинити вбивство? Окей, ми підтримуємо. Припинити вбивство. Це full unconditional ceasefire. І для цього дійсно не потрібні лідери. Потрібна політична воля лідера. І це можна зробити. І це не війна, яка була 100 років тому. Є медіа, є інтернет. Можна дійсно не зустрічатись, не ускладнювати всі процеси, а домовитись про припинення вогню. А потім вже говорити про моніторинг тощо, щоб не йти зараз в деталі всієї конструкції, всього шляху, який призведе до закінчення війни. Тому що коли зараз ми почнемо сперечатись про деталі, можуть пройти роки війни. Саме тому всі говорять, давайте спробуємо ceasefire на 30 днів.
І коли одна сторона, і саме це одна сторона, зараз весь світ об'єднався навколо full unconditional ceasefire. Немає інших, хто говорить, спочатку давайте говорити, як закінчиться повністю війна. Всі підтримують це. Тому що це зрозуміло, що це зупине вбивства. І це факт. Будуть порушення, але не буде масовості. Будуть якісь постріли, але буде мовчати масово, буде мовчати артилерія. Можна десь щось там збрехати, але це про стрілкову зброю, але не буде летіти балістика, тому що буде фіксуватись все завдяки технологіям. Ще пару запитань, будь ласка. AP і потім Sky, там само. Аргірова Ганна, Associated Press. Якщо вдасться зустрітись з делегаціям, це буде перший контакт за 3 роки. Для багатьох це може здаватися таким певним прогресом. Що про це думаєте ви? Чи є це справжнім прогресом у переговорному процесі? Ми готові до цього. Делегація буде відправлена. Вже відправлена. Делегація до цього готова. Туреччина, їх делегація готова. Вона також відправляється. Американська делегація частково там, частково доїде. Зустріч може бути сьогодні ввечері, може бути завтра. Ми зі свого боку зробили все. Всі чекають демонстрації іншої сторони. Руської. Не можу сказати. Зміст зустрічі важливий. Sky News, будь ласка. Там. Хоча русські після того, як почують, що ми будемо на зустрічі, можуть сказати, ви знаєте, у нас якісь інші справи. Може бути так? Ми не знаємо. President Zelensky, Sky News. Had Vladimir Putin come today and sat round a table with you, what would you have said to him? And the fact that he hasn't come, what does it mean for this stage of the peace process? Can you even call it a peace process now? Ми всі хочемо, щоб розпочався мирний процес. Мені здається, відповідні зустрічі на рівні National Security Advisors були. І там всі малювали ті чи інші мапи щодо мирної угоди або шляху до закінчення війни. І ми можемо не підтримувати цей дорожній рух, цю дорожню мапу. Так, ми можемо з чимось не погоджуватися, але коли групи працюють, це все одно рух в правильному напрямку. Це рух дипломатії. І тому я б сказав би, що відповідні зустрічі є. І це дає велику надію. Те, що європейці так об'єднались, і те, чого не було раніше, я вважаю, все-таки Європа і Америка, і зараз ми разом в цій дипломатії. Багато різних треків, де можна не погоджуватись, знов-таки, але в цих треках все одно ми працюємо разом. Ми всі цього хочемо. І тому шлях, коли русські кажуть, давайте вже про прямі перемовини, я вважаю, що він правильний. Тому напрямок в цілому, я вважаю, обраний правильний. Що буде з цим напрямком, я не знаю. Якщо б я зустрічався на рівні лідерів, я впевнений, що немає аргументів, щоб не домовитись, спробувати на якийсь термін домовитись про припинення вогню. І я думаю, що ми би з таким результатом точно вийшли. А може ще з якимось результатом. Не можу сказати. Саш, от тепер останнє по справжньому запитання. Новини Лайф, будь ласка, ось тут перший ряд.
Дякую за цю можливість. Олена Остаповець, новини Лайв. Ви говорили про те, що тут присутні силовики, силовий блок. Ми не побачили Буданова, чому його тут немає, зокрема. І незважаючи на те, що ми тут говоримо про ймовірність закінчення війни, американська розвідка, зокрема, говорить про нові наступальні кампанії Росії станом на літо. То які деталі ми маємо про це? Дякую. У нас є представники всіх розвідок. Зовнішньої розвідки, представники ГУРа, представники Служби безпеки. Головне питання – це безпека. Тому очолює цей блок, безпековий блок, одна людина. Голова Служби безпеки України. Так само, як і є начальник Генерального штабу. А немає головкому. Тому що є відповідні у кожного обов'язки. Мені здається, ми а вже ж можемо привести всіх вже сюди, але мені здається, достатньо цієї групи. Що саме? Так? Я нещодавно відповідав на це питання. Якщо чесно, вони розпочали свої наступальні дії, вони були розпочаті по всіх напрямках, і головними напрямками були саме Сумський напрямок. Там дійсно зосереджено було 67 тисяч військ, то що ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм об'єднатися. І тому вони працюють над тим, щоб відновлюватись, перегруповуватись і робити їх справу, яку вони для себе обрали. Тобто вони хочуть робити цей наступ, він нам зрозуміло. Вони, якщо чесно, наші військові формулюють це саме так, що вони знаходяться в постійному вже наступі, і це вже відбувається кілька місяців. Дякую, шановні колеги, за такий інтерес. Прес-конференція добігла кінця. Дякую. Pendientes de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, marcando las líneas rojas, dice que no está en negociación, que no se puede hablar sobre Crimea, no va a reconocer los territorios conquistados, los territorios ocupados, decía Zelensky, por parte de Rusia. Anunciaba la delegación que va a viajar a Estambul con Rustem Umerov, con el ministro de Defensa a la cabeza, y bueno, con una noticia, es que Zelensky ha dicho que no va a participar en las conversaciones en Estambul. Estamos pendientes del otro lado, estamos pendientes de escuchar en los próximos minutos a Vladimir Medinsky. Vamos a escuchar enseguida al jefe de la delegación rusa, pero nosotros seguimos con Todo es Geopolítica, seguimos sumando voces. Por cierto, a este espacio tenemos a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas. Muy buenas, es un placer, como siempre, con tan buenos compañeros. Pues encantados de tenerte por aquí, José Luis, y bueno, deseando escuchar tu opinión de lo que se está viviendo hoy en Estambul y sobre todo de lo que puede pasar a partir de ahora. Quiero saber si tienes o no esperanza de que esto pueda ser una ventana de oportunidad, un camino hacia la paz. Hombre, es una ventana de oportunidad, pero lo que vemos claramente un poco con esta negativa es que vemos una persona amortizada. Se puede decir que las personas importantes cuando ya van es para hacerse una foto, o sea, ya para la posición final, cuando ya está todo tratado, los expertos ya han hablado, se han puesto de acuerdo y ya los números unos van a ir allí a hacerse la foto y ya, por tanto, ya, bueno, pues a poner punto final a lo que es este conflicto. En el caso del presidente de Ucrania, pues tiene un problema. ¿Cuál es? Que todo el que firme por parte de Ucrania, claramente pues va a ser muy difícil que pueda volver a su país. ¿Por qué? Pues porque los sectores, se puede decir, más nacionalistas y más con un proceso en el cual siempre se va a tender a una claudicación. Ha habido una claudicación clara de la gestión de todos los recursos principales estratégicos de Ucrania que han sido entregados a Estados Unidos. Ahora la cuestión ya es la aceptación de que los territorios rusófonos de la parte oriental, pues la admisión de su integración en la Federación Rusa.
Y eso para todo político ucraniano que firme, pues significa que tarde o temprano pues puede pasar, bueno, pues como los mandatarios alemanes del Tratado de Versalles, que cuando vuelvan a su casa pues pueden recibir un tiro por algún lado, ¿no? En el caso de Zelensky, ¿cuál es el papel? Pues que es un político amortizado y ya pues quiere evitarse por todas las circunstancias pues ese papel, ¿no? Ese papel de ser el responsable de la derrota ucraniana, de la entrega de los recursos del futuro y de la entrega del territorio del presente, ¿no? El reconocimiento más bien un poco en ese aspecto. Ninguno lo va a hacer, como él es el que ya está de salida, es el que lo tiene que hacer, pero él no está dispuesto a hacerlo. Así que su labor, como buen actor que es el realizar ahora, bueno, pues estas un poco negativas, estas posiciones en las cuales intentará escaparse, porque para él su única salida es, bueno, una marcha al exilio, poder disfrutar de de la masa de dinero que ha conseguido, bueno, pues recolectar en su experiencia un poco política como representante de un cierto grupo de oligarcas, e intentar, bueno, pues más o menos interpretar un papel de un líder nacionalista que casi como una especie de Charles de Gaulle, pero de la Ucrania soberana, pues estaría ahí, ¿no? Un poco en esa especie de los jarrones chinos que Felipe González hace décadas pues nos habló un poco de la importancia de todo aquello. Claro, el papel no va a ser ese, el papel, como vemos todos, es que va a tener que afrontar su capítulo final, una entrega en la cual pues Ucrania va a ser muy difícil que pueda sobrevivir en el futuro como un país, bueno, pues que sea reconocido por la explotación de sus territorios y además por las diferencias, los matices y los enfrentamientos que existen entre las diferentes corrientes, pues quién sabe cuál puede ser el futuro de él en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues como vemos no es un panorama, y yo creo que más que intentar cambiar la variabilidad de lo que es la negociación de la paz, que eso claramente entre los expertos está siendo muy marcado ya por los protagonistas del extranjero, principalmente por Estados Unidos, en claro diálogo directo con Rusia, por Zelensky está mirando por una salida personal a su propio destino. Pues pendientes del destino de Zelensky, vamos a escuchar al otro lado, al otro bando, vamos a escuchar al jefe de la delegación rusa. Está hablando ahora mismo Vladimir Medinsky. Escuchamos ya, Negocios Televisión. Правительство Российской Федерации, министр обороны, начальник генерального штаба, министр иностранных дел, а также руководители госбезопасности, разведки и командующие всеми группировками вооруженных сил России, которые участвуют в специальной военной операции. Также в совещании принимали участие члены делегации здесь присутствующие. Была обсуждена внешнеполитическая повестка, вопросы безопасности, доложено о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности. Министр обороны, начальник генерального штаба, а также все командующие группировками российской армии в зоне СВО доложили о ситуации в зоне боевых действий. Потом состоялось подробное совместное обсуждение. С учетом доклада всех участников совещания, президент поставил задачи и определил нашу переговорную позицию для российской делегации в Стамбуле. Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной 3 года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров с украинской стороной
причины конфликта. Hasta aquí ha llegado la comparecencia, las declaraciones de Vladimir Medinsky hablando de solucionar las causas profundas de este conflicto. Dice que consideran estas negociaciones en Estambul como la continuación de las negociaciones que tuvieron lugar en 2022. Dice que el objetivo es establecer una paz a largo plazo, eliminando las causas profundas del conflicto. Dice además que están decididos a encontrar posibles soluciones y que tienen todas las credenciales, que el presidente ruso, Vladimir Putin, les ha dado la potestad para decidir en este sentido. Juan Antonio, te quiero preguntar por esto, la posición de Rusia, ¿qué puede sacar de estas conversaciones en Estambul y también hasta qué punto se puede fiar? Porque claro, volvemos a estar en Estambul, como decía Medinsky, alguno se puede acordar de lo que pasó hace 3 años, ¿no? Hay gente, entiendo, dentro del Kremlin que puede no fiarse de lo que se saque en claro de estas conversaciones. Efectivamente, son dos cosas. Una, que la propuesta de Putin para negociar en Estambul son las causas profundas del conflicto, que es lo único que realmente tiene sentido. O sea, entonces no sé por qué Zelensky necesita un asesor del señor Starmer, Seguridad Nacional del señor Starmer, que como ha publicado The Guardian, o por qué Bloomberg, en un artículo ayer, dice que lo único que hay que negociar es un acuerdo de alto el fuego de 30 días y instar a Trump a que ponga esas sanciones cósmicas que él dice que va a poner, porque cada vez que amenazar a todo el mundo, luego se tiene que retractar permanentemente. De hecho, está Lindsey Graham en Turquía. ¿Qué pinta ese señor en Turquía? Que es el impulsor del tema de las sanciones. 500% de sanciones ilegales, por supuesto. ¿Le quieren meter eso a Rusia? Venga, a ver si es verdad, a ver si hay narices. Venga, y que lo mantenga. Es que estamos todo el día con bravuconadas del mismo tipo. Mira, los rusos tienen un grave problema, un gran defecto. Y es que piensan que con Occidente se puede acordar algo. Es decir, la fase superior de las élites occidentales desde hace 40 años es el crimen y la mentira. Y empíricamente eso se demuestra simplemente tirando de hemeroteca. Y vayan conflicto por conflicto, tratado por tratado, acuerdo por acuerdo, incluso resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y miren cuál ha sido el papel siempre de estas élites occidentales. Falsarios, prostibularios, no tienen vergüenza, ni honor, ni respeto, ni educación. Y hoy lo estamos viendo en Estambul. Con lo cual, la confiabilidad que puede tener la dirigencia rusa sobre todo esto es muy pequeña, pero ya lo sabían. Si esto ha sido un impulso que ha tenido que tomar Rusia a cuenta de las negociaciones que estaba llevando con Donald Trump, que de alguna manera le exigía de decir, hombre, ponte a negociar porque yo quiero llegar al final del conflicto, porque a Estados Unidos le interesa ahora con esta administración llegar al final del conflicto, porque en 3 años han estado calentando el conflicto. Y de ahí viene, por ejemplo, el tema de las negociaciones de Estambul. Ya no me voy a referir a Minsk I ni a Minsk II, simplemente el tema de la reunión de Estambul, la anterior, la de 2022, cuando se llegó a un acuerdo y cuando, a iniciativa de Biden, Boris Johnson va y desmonta todo el tinglao. ¿Cómo se va a fiar la dirigencia rusa de lo que se puede acordar? Pues no se puede confiar, por eso no va a aceptar un alto el fuego, ni va a aceptar otra cosa que entrar a hablar directamente de las causas profundas del conflicto. Y esas no han cambiado, solo hay que irse al memorándum de diciembre de 2021 o a lo que explícitamente se dijo en Estambul en 2022 para ver cuáles son las condiciones que determinan ese conflicto. Y estamos hablando de la neutralidad de Ucrania, de militarización, el tema de un régimen que sea efectivamente lo suficientemente democrático y libre como para que la parte rusófona, la iglesia ucraniana, los partidos de oposición, el partido comunista, puedan existir en una Ucrania, ¿no?, donde no haya un gobierno surgido de un golpe de Estado de 2014. Financiado por la señora Nuland y la administración norteamericana. Esas son las causas profundas del conflicto. Y el Tratado de Seguridad Colectiva que afecta a toda la cuestión europea. Porque también mintieron en el año 90 con el tema de la expansión de la OTAN. Porque es lo único que han hecho las élites occidentales, mentir. Si ya lo determinó Putin, el imperio de las mentiras. Esa es la realidad. Y entonces, si no se va a entrar a discutir las causas profundas del conflicto, pues, chicos, pues, ni hace falta ni reunirse mañana. Cada uno que se vuelva para su casa y esto sigue.
Lamentablemente es así, es decir, no es que sea una cuestión de deseo ni de hay que intentarlo, sí, claro que hay que intentarlo, pero si partimos de lo que dice el señor Zelensky en estos momentos, yo no sé ni para qué se van a abrir mañana. Entonces, efectivamente, ¿qué hemos visto? El espectáculo que este tipo, dirigido por las élites que he comentado antes, de países europeos, Londres, Berlín, París y Bruselas, pues si es lo que va a hacer, no, esto no va a llevar a ningún sitio. Lamentablemente es así. No se copiará a Trump y qué va a decir Trump en estos momentos. Pero yo lo veo negro. Es decir, tal como está la situación, lo veo bastante negro. A escuchar enseguida a Donald Trump. Está previsto para eso de las 6 menos 20 en España. Seguía dejando caer que tiene un hueco mañana. Va a viajar seguro Witkoff, el enviado especial para Oriente Medio. Veremos Marco Rubio, que está muy cerquita, está ahora mismo en Antalya. Covadonga, te quiero preguntar también por esto. ¿Qué esperas de estas negociaciones en Estambul y sobre todo qué esperas por parte de Rusia? Medinsky, el jefe de la delegación rusa, ha sido muy claro. Ha hablado de eliminar las causas profundas de este conflicto. Claro, solo teniendo en cuenta esto ya parece pues que va a ir para largo, ¿no? Que no se va a acordar un alto el fuego hoy, como decía Zelensky, aunque sea a nivel técnico. No, porque como estamos comentando Aguilar, lo hemos comentado en diferentes programas, Europa no es ahora mismo un alto el fuego. Y si Europa el fuego teniendo a Starmer, teniendo a Merz, porque la gente celebraba la victoria de Merz, cuando vemos ahora, y ya no estamos hablando de Rusia, la cuestión de Rumanía, estamos viendo la cuestión ahora mismo de que se quiere ilegalizar un partido en Alemania porque no sigue el discurso único, no es solo que nos tengamos que fijar en la cuestión rusa, en lo que está ocurriendo ahora mismo en las negociaciones, que además no quieren una paz, una tregua. Oiga, ¿por qué no quiere usted una paz? ¿Por qué quiere usted una guerra? Ahí ya es muy significativo, ¿no?, las implicaciones que esto conlleva. Posteriormente, hablamos de la cuestión de Merz, Starmer, por cierto, ese incendio, dando a entender que era fuego amigo, fuego enemigo, ese incendio que hubo en la residencia de Starmer, que no ha habido muchísima más investigación, pero bueno, son pequeñas señales que avivan un relato del conflicto. Si Europa no desea negociar o no desea que Zelensky negocie, Zelensky no va a negociar, porque Zelensky sigue el relato que tiene orquestado pues con unos hilos a las espaldas, como si fuera un títere en esta cuestión. ¿Por qué? Porque antes de que ganara, bueno, antes del famoso rearme europeo, recordemos que Zelensky sí era proclive a ¿qué? A reconocer temporalmente las tierras de ocupación rusa en un inicio. Posteriormente ha dicho que no, ha declarado que no y que esto no va a cambiar. ¿Qué ha ocurrido de por medio? Un famoso rearme europeo. ¿Bajo qué bandera? La bandera de queremos independizarnos de los Estados Unidos. Disculpe, pero aquí me pertenecen un 70% a la OTAN. ¿Y qué dice el TFUE y el TUE, los ambos tratados de la Unión Europea, respecto a la colaboración con la OTAN? ¿Que tendríamos un ejército independiente? No, señor. No sería como tal un ejército 100% independiente. Dependería en este caso de los Estados Unidos. Que esto no se olvide. Y la cuestión de armamento, ¿a quién compramos en un 70% el armamento? Se lo compramos a Estados Unidos, a Corea del Sur y también a Israel. Esa es la cuestión que aquí se está omitiendo. No va a haber paz de momento siempre que Europa instigue este conflicto. Bueno, pues atentos también al papel de Europa con los ministros de Asuntos Exteriores reunidos en Antalya, precisamente con Marco Rubio, los ministros de Francia, Polonia, de Reino Unido o de Alemania. Bueno, nos ayudamos a sacar conclusiones, vamos a saber también de qué se está hablando en Antalya, pero Santiago, te quiero preguntar por lo mismo, desde el lado ruso, ¿cómo se estarán viendo estas negociaciones en Estambul y sobre todo si crees que realmente se puede firmar un alto el fuego, si realmente se puede confiar en Ucrania o en este caso en Estados Unidos, si fuese Donald Trump? Bueno, yo creo que la confianza en relaciones internacionales y en política exterior siempre debe o debería estar condicionada por la confianza en la propia fuerza que uno tiene para negociar, evidentemente. Y en este sentido, Rusia tiene, en tanto que capacidad de negociación, la posesión de tierras arrebatadas a Ucrania. Tierras que espera ampliar, evidentemente, porque si este alto el fuego no, si este intento de alto el fuego, mejor dicho, no llega a ningún puerto, digamos,
que convenga a Donald Trump, por ejemplo, yo creo que Rusia podría pensarse que esta guerra, pensar en su estrategia como en una guerra a largo plazo, en un conflicto enquistado, como ocurre en otras partes del mundo, hemos hablado de ello en otras ocasiones en este programa, y quizás replantearse pues el hecho de que, bueno, pues si no vas a ceder al hecho de facto de que yo controlo estos territorios y no tienes fuerza real para recuperarlos, y encima cada vez tu ejército se está desgastando cada vez más, y yo estoy dispuesto, por lo menos formalmente, a negociar contigo un acuerdo de paz donde tú saques algo que te pueda beneficiar más o menos, o sea, es la visión que puede tener parte de la delegación rusa en Estambul, pues yo entiendo que Rusia dirá, pues bueno, pues entonces es nuestro momento, vamos a alargar la guerra, vamos a hacerla insostenible para Ucrania a nivel, sobre todo, de leva de fuerzas humanas en la lucha, y seguramente Zelensky, que dice que no va a ceder en los territorios que ya de facto no controla, pues quizás en el futuro se quede sin más territorio. Que creo que esto es algo que puede ocurrir, y todo simplemente con la excusa de que no han funcionado estas conversaciones. Bueno, pues a la espera de conocer más detalles de estas conversaciones, os quiero preguntar por la tercera pata en esta mesa, os quiero preguntar también por Donald Trump, que está, bueno, pues intentando jugar el papel de pacificador en el mundo. Lo ha conseguido entre India y Pakistán, que hoy, por cierto, anunciaban que se extiende el alto el fuego hasta el próximo 18 de mayo, pero no termina de conseguirlo en Ucrania. José Luis, te quiero preguntar por esto, ¿qué papel puede jugar Donald Trump, y si crees que va a estar en Estambul, si crees que puede ser el empujón definitivo para que avancen estas conversaciones? Bueno, es uno de los papeles definitivos, ¿no? Él es el más interesado en que el conflicto desaparezca. Los objetivos de Estados Unidos ya se han obtenido. ¿Cuáles eran esos objetivos? Principalmente la gestión de los recursos estratégicos de Ucrania, que ya los tiene para poder hacer frente en una negociación pugna con China, de la cual depende también en muchos de esos materiales, y en un segundo aspecto, pues intentar, que es lo que ha conseguido el gran objetivo y uno de los principales problemas por los que surgió este conflicto, que Europa no dependiese de los recursos energéticos de Rusia, y si lo hiciese de Estados Unidos, que era desde luego, pues bueno, inviable y nada competitivo con la antigua alternativa, ¿no? Ahora Europa depende de unos recursos mucho más caros, y claramente de Estados Unidos, y Estados Unidos, bueno, ha potenciado su economía gracias a esa venta de recursos energéticos y principalmente de tecnología militar, con todo el programa ese de rearme, ¿no? Porque aunque se hable mucho de la autonomía de una nueva política de defensa europea, como bien han dicho anteriormente, bueno, es que toda la tecnología, toda la estructura militar y gran parte incluso de lo que mueve todo el armamento de cuarta generación de los ejércitos europeos depende esencialmente de la investigación y de las compañías armamentísticas americanas, ¿no? Así que ya Donald Trump quiere cerrar este capítulo para poder centrarse en otro tipo de capítulos que le están exigiendo pues su atención, como puede ser el Ártico, como puede ser el Próximo Oriente, donde ya está volcando ya totalmente su esfuerzo, o también cuál va a ser la situación de Estados Unidos en el ámbito del Pacífico, como vemos ahora, bueno, con todo pleno de proceso de tirar hacia atrás, hacia adelante con los aranceles con respecto a China, ¿no? Con respecto a los demás, pues son puros intereses plenamente ya militares, un poco a corto plazo. O sea, Rusia no tiene por qué sentarse, más bien necesita tiempo. O sea, el tiempo es que la primavera vaya acabando, se inicia el verano, y es el mejor periodo de tiempo para que las unidades esencialmente de material pesado puedan funcionar sobre un suelo sólido, y lo que acaba de decir Santiago, y que puedan incluso todo el espacio entre el río Oskil y el río Donetsk, en la zona de Kharkov,
pues pueda caer en manos militares rusas. La zona del Donetsk, pues Liman, Prokopsk pueden caer y puede ya subir el control ruso de la zona del Donetsk ya a un 80, casi 90%, ya serían unas zonas muy marginales las que escaparían a su zona. Y además, bueno, pues en la zona, por ejemplo, de Gerson ya están ya controlando la parte derecha ya del río, lo cual podría servir incluso para una operación de desembarco y tomar aquellos territorios que antes del 22 pues estuvieron bajo su control, ¿no? Y ya no digamos de Pazoroye, que están ya iniciando, levantando su frente cada vez más hacia la zona septentrional y acercándose a la capital del Oblast, ¿no? Así que los objetivos a corto plazo de control del 100% de los 4 oblasts pues más o menos los están consiguiendo e incluso podrían estar entrando ya en otros de los oblasts fronterizos con importantes contingentes rusófonos, como puede ser Kharkov, en lo cual el 44% de la población pues es rusófona y por lo tanto, bueno, sus lealtades pues pueden estar bastante divididas un poco en ese ámbito, ¿no? Por parte de los europeos, como bien se ha dicho, quieren ganar tiempo. Una tregua de 30 días únicamente lo que intentaría es que toda la producción armamentística de los países europeos se canalizase a Ucrania. Recientemente ya nos estaban llegando que la producción, por ejemplo, de la artillería César, pues todo lo que se está produciendo este año no va a ir para el ejército francés y va a ir exclusivamente para intentar rearmar las baterías perdidas que tienen los ucranianos. O sea que esa visión del puercoespín ucraniano lo están intentando desarrollar como sea, ¿no? O sea que es claramente el lobby un poco de los oligarcas europeos los que están, bueno, promocionando el espíritu belicista y el sostenimiento de unas posiciones de Zelensky que hasta este momento, bueno, pues estaba haciendo lo que le dijese Trump y le están manteniendo con una válvula, se puede decir, de oxígeno, bueno, pues un proceso de resistencia que si no se desarrolla estas negociaciones, pues los rusos cada vez van a tener muchas más cartas a su favor en una mesa mucho más tardía. Así que para ellos, ¿de qué queréis en otoño? Para nosotros, perfecto. Igual estamos hablando de que el 25% del territorio ucraniano está bajo dominio militar ruso y no el 20%. Bueno, pues pendientes de Estambul, contándoles también una última hora en este sentido. Están viendo la imagen del lugar en el que se encuentra la delegación rusa. Allí hablaba Vladimir Medinsky hace escasos minutos, hablando de eliminar las causas profundas del conflicto. Aquí, lo están viendo en sus pantallas, está la delegación rusa reunida. Pues hay última hora en este sentido. La agencia TASS está anunciando que todavía no se ha determinado la hora del inicio de las negociaciones. Existe la opción, es la opción más posible en este momento, de que las negociaciones no tengan lugar en el día de hoy, sino que comiencen mañana. Se podría realizar o esta tarde, o sobre todo las últimas informaciones hablan a que mañana podrían iniciarse las conversaciones entre Rusia y Ucrania. Ahora mismo está viendo la imagen del Consulado General de la Federación de Rusia en Estambul. Aquí está la delegación rusa esperando a la delegación ucraniana que Zelensky anunciaba hace más o menos una media hora. Pues todo apunta a que no van a tener lugar las conversaciones en el día de hoy, sino que se van a posponer hasta mañana, cuando van a viajar también el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, o Marco Rubio. Atentos a estas informaciones, hasta última hora. Nosotros vamos a seguir con la información. Muchas gracias a los 4 por estar con nosotros, Santiago, Covadonga, Juan Antonio, José Luis. Un placer teneros por aquí. Muchas gracias. Muy buen día. Venga, hasta pronto. Un placer. Un abrazo. Nosotros